Muchas gracias, general. Buenos días, bienvenido. A ver si activa el teléfono y me da un comprendido si usted me escucha, general. Desde Ahora luego, sí podemos Stalin, un ir. buen día. Bueno, estamos bien comunicados y bien informados. General, el país acaba de terminar un duelo oficial por la muerte de 11 miembros de las Fuerzas Armadas en una emboscada, ¿no? Que terminó con la vida de ellos. Esto en territorio minero, en zona minera, en donde la práctica ilegal de explotación de la minería en el Ecuador se ha convertido en el escenario de militancia y de actividad del narcoterrorismo en el país. Esta es una situación preocupante y muy compleja. La presencia de grupos narcoguerrilleros y la falta de control estatal han permitido la proliferación de la minería ilegal que no solamente afecta el medio ambiente, sino también la seguridad nacional. ¿Cuál es el mensaje y en qué etapa estamos a nivel de la seguridad, del combate al crimen organizado y del narcoterrorismo en el país? ¿Qué mensaje nos están dando el narcoterrorismo? ¿Está en acecho permanente el Estado ecuatoriano? ¿Ha sido rebasado por el narcoterrorismo y por el crimen organizado? ¿Qué está pasando en general? Buenos días y bienvenido. Stalin, un buen día y a quienes nos escuchan a través de la radio. Recordemos de que efectivamente estamos ante una amenaza a la seguridad nacional. Y eso lo determinó el Consejo de Seguridad Pública del Estado en el gobierno anterior. Primero, el narcotráfico con el crimen organizado, la primera amenaza. La segunda es la minería ilegal como amenaza a la seguridad nacional. La tercera es estos actos terroristas que iniciaron en mayo de 2023. Pero yo creo que fundamentalmente nuestros males tienen una causa estructural y que es la corrupción. Y es por eso que el Consejo de Seguridad Pública del Estado también en mayo del 2023 se declaró como prioridad del Estado la lucha para sacar a la corrupción de la vida diaria de los ecuatorianos. Cuando los españoles llegaron a Panamá, al istmo de Panamá, comenzaron a escuchar de un país del dorado y la canela. Y efectivamente comenzaron a buscar y encontraron el Ecuador y la región andina, porque los Andes cruzan, como conocemos todos, de Colombia hasta Chile. Y somos, si vemos el mapa minero del Ecuador, es un mapa riquísimo en minerales, de todo tipo, de todo tipo. Pero sin embargo, la débil institucionalidad del país por corrupción, y bueno, y corrupción también es no hacer lo que se debe hacer, no colocar a las personas adecuadas, no fortalecer las instituciones. La minería ilegal es un problema gravísimo que, además de lo que tú dices, daña el medio ambiente, se están llevando nuestra riqueza. Hoy que el petróleo está bajando la producción por también falta de efectos de la acción del Estado, nuestra solución es la minería. Correcto. Porque si hacemos minería en la explotación Ilegal. legal, tendríamos muchos recursos, pero Pero, hemos pero, dejado. pero, general, revisemos un aspecto que me parece fundamental para luego entrar en el ámbito de de la minería ilegal. El Estado ecuatoriano, a través del gobierno, ha implementado un sinnúmero de políticas en el orden público sobre programas y objetivos del combate en la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Los ecuatorianos hemos aportado significativamente con recursos para este combate. El Estado ecuatoriano no ha militarizado el país, correcto, a través de su gobierno. Ha reformado leyes que le permitan ser eficaz y eficiente en la utilización de toda esa infraestructura, el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Cuando uno analiza que en Guayaquil hubieron 236 asesinatos en un trimestre, entiendo. Bueno, uno se pregunta, y ahora 11 más a nivel de los militares, nos preguntamos hasta cuándo esta escalada que cada vez aumenta del crimen organizado y quiénes están poniendo los muertos. Las instituciones públicas de control, ¿no es cierto? Como son militares, policías, ciudadanos que no tienen nada que ver y sin embargo son afectados colateralmente y mueren. Familias enteras. Bueno,
vivimos en un escenario de miedo, de persecución, y no cambia esa percepción todavía en el país. ¿Qué es lo que esperamos nosotros los ecuatorianos, general, verdad? Esa es Esperamos, perdón. esperamos que el gobierno nos diga, señores, este es el plan, porque hay un plan Fénix, pero un plan Fénix de lo cual no se conoce nada, solo que se están construyendo unas cárceles y que se iba a tener el control de las cárceles. Hasta ahí. Lo demás no sabemos nada. Entonces, ¿qué esperamos y qué demandamos los ecuatorianos? Que nos den un poco de certeza más que de duda que hasta ahora tenemos para el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Efectivamente, Stalin, como decía, si tenemos la amenaza, quiere decir que el Ecuador está bajo ataque. Por eso se ha declarado un conflicto armado interno. ¿Y por qué interno? Porque estos grupos terroristas, que desde mi punto de vista son títeres de las grandes transnacionales del crimen, lo único que hacen es acatar esas órdenes. Y al estar en un conflicto interno estamos en guerra. La pregunta que tenemos que hacernos todos de Stalin es si en la guerra estamos participando y estamos involucrados todos. Lo acaba de decir el comandante general del ejército el de ayer o anteayer, que le timbran a todas las instituciones y a todo el país para el apoyo correspondiente, para el apoyo correspondiente. Yo creo que el presidente Noboa, que cuando el presidente Lazo declaró la muerte cruzada, le sorprendió a todo el nivel político. Hubieron algunos candidatos, la muerte de Fernando Villavicencio, pero le escogió no preparados, porque cuando hay una transición normal, hay unas elecciones normales, 1 o 2 años ya se comienzan a preparar los partidos políticos. Aquí en menos de 4 meses tuvimos un nuevo presidente que se tuvo que enfrentar a la realidad que teníamos. Yo había dicho que cambiamos de presidente y la situación no cambia, porque el crimen organizado no le interesa a quién esté al mando. Él declaró este conflicto, declaró un plan Fénix, que nosotros no conocemos a la totalidad, no sabemos cuáles son sus objetivos, cuáles fueron sus metas, pero sin embargo aceptamos esto. Y en el 2024, de una u otra manera, sí logró bajar las muertes violentas, que nos preocupa bastante, pero que hay otras preocupaciones, que debería ser la delincuencia común, el secuestro, el sicariato, las vacunas, y logró una posición. Sin embargo, entramos en la fase política. El presidente tuvo de 18 meses, yo creo que 9 de gobierno y 9 de campaña, y otra vez entramos en la parte política en donde todo se vale. Pero entonces, Imposible. según su análisis, el escenario político conspira en una lucha eficiente y eficaz contra el narcotráfico. Conspira Stalin. En este momento estamos de duelo, lo acabas de decir tú, tenemos 11 personas, 11 ecuatorianos valientes de la clase media. No es que son, como se dice, los ricachones que se han muerto, no, de la No, no, clase no. media. Y están los fakes, en donde comienzan que la información ha salido del general, del coronel, de que no había medios, etcétera. Cuando lo que teníamos es que estar primero de luto, el luto es para una reflexión de qué pasó y qué podemos hacer. Pero ahí están los políticos otra vez con sus anchas de experiencias a crear caos en el país. Entonces, realmente al presidente creo que le fue bien en este plan Fénix por la coyuntura que pasó, pero ahora en este periodo de elecciones llegaron los grupos delincuenciales que están siendo afectados porque la captura de 20, 30, 100 Claro, toneladas de coca es plata. eso le La, afecta. la minería ilegal que también se ha explotado y vimos hace una semana de explotación aquí en Imbabura también les afecta. Entonces a ellos no les conviene que haya mano dura y que el presidente Noboa esté ahí, cuando en la época de la Revolución Ciudadana posiblemente se pactó y teníamos una paz mafiosa. No podemos comprobarlo, es una suposición, y les convenía eso. Y comenzó otra vez el primer trimestre en las elecciones esta escalada de violencia, que también tiene otra situación. Si el presidente Petro ha fallado en la paz total que él dice y sigue incrementándose las plantaciones de hojas de coca en Colombia, que producen cerca de 300,000 y Ha producen crecido. cocaína, y la institucionalidad del país nuestra es débil y nos han visto como una plataforma de exportación, pues sigue incrementándose. Ahí hay otro que yo podría poner como Ahora, general, pasamos porque los santuarios del narcotráfico y del crimen organizado aquí en el país están claramente definidos dónde están, pero ahora preocupa
que vamos en una etapa de territorio de despeje, que se llama, para el narcotráfico y para el crimen organizado. Zonas, en el caso, por ejemplo, de la minería ilegal, en estas zonas, en estas fronteras, no tiene presencia el Estado ecuatoriano, ¿no? Son territorios dominados por el narcotráfico y la narcoguerrilla. Y la preocupación es que ocurra lo que ocurrió en Colombia, que tuvieron que sentarse a negociar y darle una zona de despeje a la narcoguerrilla para que pueda seguir haciendo sus actividades. Y el Estado tuvo que someterse a esas disposiciones o estructuras que la narcoguerrilla ordenaba en ese territorio. Esta es una de las grandes preocupaciones como una etapa ya superior de la presencia del narcoterrorismo en nuestro país, del crimen organizado. Stalin, eso no nos puede pasar y precisamente son las fallas de todos los procesos de paz en Colombia. Cuando se despejó el Caguán, que supuestamente iba a ser para un proceso de paz, lo único que se dijo es darles una tregua a estos delincuentes de las FARC que se volvieron narcoterroristas para que se fortalezcan. Aquí yo creo que la política de mano dura que la inició el presidente Lazo en noviembre del 2022 cuando dijo no negocio con las FARC, con las bandas delincuenciales, porque yo creo que hubo una carta, alguna posición de las cárceles que sentémonos a negociar. Y luego dijo la mano dura, el presidente Noboa la sigue manteniendo. Yo creo que hoy que está reelegido lo va a mantener. Pero para eso hay que aumentar las capacidades estratégicas del país. ¿Y dónde tenemos que aumentarlo? En que el presidente Noboa no se puede sentar ahorita con 280 y pico de movimientos políticos a ponernos de acuerdo para que todos estemos en el esfuerzo de guerra, todos, no solamente él. Pero ¿a quién le llama? ¿A qué movimiento político es fuerte para decir todos nos vamos a poner de acuerdo? La parte económica... Dejando un lado, o sea, dice que los políticos son un mal necesario, general. ¿Podemos demandar del presidente Daniel Noboa un liderazgo para estructurar un frente interno con todas las sensibilidades sociales, económicas y políticas del país y enfrentar este mal social que realmente ha llevado a la sociedad a una inmovilidad y ha sometido a una sociedad al miedo? Esta es la parte fundamental, lo que tú acabas de decir, que lo vengo diciendo yo, Stalin. Tenemos que volver a reencontrarnos los ecuatorianos. Estas últimas elecciones nos dejaron divididos. Espero que no haya fanatismo como el religioso de Medio Oriente, allá no se matan por la religión. Porque si unos están con la Revolución Ciudadana y otros están con Noboa, ya pues, ya se acabaron, ya elegimos un presidente y hoy el liderazgo de él tiene que volvernos a ser amigos para que todos empujemos de este esfuerzo de guerra, para que todos empujemos el desarrollo del país. Pero de lo que yo estoy viendo, como digo, en esas noticias faltas, está todavía la Revolución Ciudadana que no acepta los resultados de las elecciones, buscando crear el caos en el país. El presidente Noboa nos tiene que decir que él va a ser el presidente para los 18 millones de ecuatorianos. Si queremos apoyo externo, Stalin, ¿qué nos van a decir algún país que nos quiera ayudar? Oiga, pero primero pónganse de acuerdo ustedes. Unos están a favor del crimen organizado y otros están luchando contra el crimen organizado. Tenemos que dejarnos de ver como enemigos, que esta política nos destruyó como familia, como hermanos, como todo el mundo, para poder tener un frente fuerte, que ahora sí digamos, no hay que dejarle solo al presidente y a las Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Qué ha dicho el comandante del ejército ayer? Todos somos parte, y yo he repetido algunas veces, esto es seguridad integral. Tú estás haciendo esto para hacer una cultura de seguridad, para ayudarnos a decir, yo soy responsable de lo que yo digo, claro. Pero no puede ser las noticias falsas que crean más terror. Entonces tenemos que tener ese liderazgo y tiene que ser fuerte si queremos tener acciones contundentes de Stalin. Es necesario, además de que este frente interno, en esa conformación donde se le pongan actitudes sectarias, dogmáticas, oportunistas, juegos de intereses individuales o de grupos, es necesario también repensar el orden constituido. Hay una débil institucionalidad, Wagner, que ha permitido la presencia de nuevos actores como son los narcopolíticos, los narcojueces, una justicia al servicio del crimen organizado. Entonces, hoy por hoy se plantea un proceso constituyente. ¿Podría ser esto una alternativa que un poco estructure una nueva visión del rol de ese contrato social, que lo que debe de llevar una constitución que nos garantice la vigencia plena de nuestros derechos? Cuando tengamos, como en la familia, una organización que tiene derecho
y que hay una regla que seguir, podemos volver al andamiaje que debemos tener. Pero cuando yo digo que todo el mundo tiene derecho, pongo el ejemplo rápidamente en mi casa. Yo como hijo tengo derecho de comer a las 3 de la tarde porque es mi derecho. Yo como padre digo comemos todos a la 1 y mi hijo me dice, no, yo, mi derecho, nadie me puede conculcar y comemos a las 3. Eso se vuelve anarquía, eso es lo que nos ha hecho la Constitución. Tenemos que volver a tener una norma de conducta que sea la que rige a todos los ecuatorianos. El artículo 3 de la Constitución dice lo que queremos los ecuatorianos. Ahí están los grandes objetivos nacionales permanentes y a eso tenemos que asumir la organización del Estado. Entonces yo creo que la constituyente, cualquier camino que la tome el presidente, hay que hacerlo para poder volver al andamiaje en donde todos nos respetemos. Si no, eso no va a suceder. Y ahí tenemos que tener otra cosa clara, Stalin. Hay instituciones. Corrupción no solamente es llevarse el dinero. Corrupción es poner a las personas no adecuadas en ciertos puntos. Corrupción es dejar ver y pasar. Corrupción es coger coimas. Todo eso nos tiene con una débil institucionalidad. ¿Por qué lo de la minería de los muertos? El responsable es Larcón. Fuerzas Armadas está apoyando esa operación para que no les Claro, vayan a no era una operación de la Fuerza Armada, era una operación interinstitucional, ¿no? De Si va a haber control. mañana una masacre, ¿quién es el responsable en las cárceles? El SNAI, no es Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas está apoyando. Si hay Claro. contrabando en las aduanas, eso no es responsabilidad de Fuerzas Armadas, es de la aduana. Entonces, ¿por qué están Fuerzas Armadas Arcón, ¿qué apoyando? había pedido? Creo que había pedido asistencia para combatir una maquinaria que estaba explorando ilegalmente esos territorios. Arcón es el que controla, da los permisos de que no haya minería ilegal, que haya minería legal, y cuando tiene novedades de minería ilegal pide el apoyo de las instituciones del Estado. Fuerzas Armadas pone sus medios, su gente, para que estas personas no vayan a ser afectadas. ¿Quién es la autoridad que controla todo esto? Es la Arcón. ¿Quién es el que determina si se destruyen, se explotan, se capturan? Es el Arcón. ¿Quién también debía estar ahí? No sé si estuvo, es el Ministerio del Ambiente porque es un delito ambiental. Pero Para eso pusimos derechos de quién naturaleza. hace inteligencia para garantizar la vida de quienes van a hacer ese operativo? La información inicial de donde hay minería ilegal la hace el Arcón. Quien hace inteligencia para ver qué está sucediendo también es Fuerzas Armadas y Claro. todo el CIES. Pero recordemos también, Stalin, de que anteriormente hemos realizado una serie de operaciones desde cuando yo estaba en servicio activo, estoy hablando hace Yo me 15, acuerdo que en 20 el Alto años. se hicieron una operación con 800, 900 efectivos militares y fue una cosa muy efectiva cuando capturaron toda esta maquinaria y todo esto. Destruimos en Esmeraldas 97 máquinas, Eso, ¿cierto? sí, Y ahí ¿qué es lo que uno encontraba? Cuando los mineros son ilegales o informales y no son el narcotráfico, estos grupos terroristas, desaparecen, ven a las fuerzas del orden, inmediatamente se meten a la selva, porque está en selva selvática. Y eso nos ha pasado en muchas de las operaciones. No sucede ahora en Ponce Enríquez, que sabemos claramente que ahí están los lobos. Entonces uno ya llega preparado a combatir. Acá en el Alto Punino no había sucedido, hay como 10 o 15 operaciones realizadas anteriormente, pero oh sorpresa que hoy ya están posesionándose los lobos. Están cambiando posiblemente de Ponce Enríquez hacia ese lugar y hacia otros lugares. Entonces, hoy, después de toda la requisa, sorprendieron a los militares, posiblemente la información nos faltó, fuente humana, están en mitad de la selva, pero ahora ya estamos claros que mineros ilegales, informales e ilegales y artesanales ya no hay. Cuando entren las fuerzas del orden ahora, toda la minería ilegal saben que pueden ser atacados y por lo tanto tendrán estos mineros informales, y ilegales, artesanales, a ver qué oiga, va a pasar. y habrá posibilidades de que el Estado ahora tenga presencia en esos territorios, manera de un estado de sitio hasta poder desplazar a estos grupos guerrilleros y narco-guerrilleros que están dentro de esto que se llaman los comandos de frontera, que son los que están manejando y dominando el territorio. Stalin, vengo diciendo desde hace algún tiempo, y no ahora, sino cuando estaba en servicio, que hay que aumentar el pie de fuerza. El pie de fuerza de Fuerzas Armadas y Policía son 90.000 personas. Y Fuerzas Armadas ahora está en las cárceles, está en la aduana, está en el sistema hidroeléctrico, está apoyando el Arcón, posiblemente está debilitada la protección de fronteras. Hay que aumentar. Hay cerca de, desde mi punto de vista, como 200 puntos de minería ilegal. Y no es que en un punto hay una persona, hay 3, 4, 5.000 personas haciendo minería ilegal. Yo creo lo primero que hay que hacer es una moratoria de la minería para organizarnos, para fortalecer la institucionalidad, para ver si las leyes están correspondientes. Cuando hicimos el operativo en el año 2012, minería ilegal era una falta administrativa, ameritaba una sanción administrativa pecuniaria. Ahora ya es un delito y hay un delito ambiental. No, Entonces ¿dónde? tenemos que mejorarlo.
Así porque es. si no se nos están llevando los recursos de Stalin y las capacidades de Fuerzas Armadas no pueden estar en todo el sitio. Hay otra cosa que es interesante, lo que tú dices de Stalin. ¿No será que este ataque al Alto Punino es para llevar fuerzas como están ahora en el oriente y dejar libre Manabí, Esmeraldas, Guayas para hacer el tráfico de drogas? Estos Claro. delincuentes no son que están pensando criollamente, Puede ser esto un tiene distractor, ¿no? es una estrategia internacional. Y Claro. ante problemas internacionales hay que buscar soluciones internacionales. Primero, ¿cómo buscar que el señor Petro baje las plantaciones de hojas de coca? Porque si no vamos a seguir teniendo coca. Que la Comunidad Andina de Naciones se ponga de acuerdo había y hay un convenio para evitar la minería ilegal en todos los países. Que yo no traiga explosivos de un país, armas de otro país, que no me compren a mí el oro indebido, etcétera, etcétera. O sea, Pero fíjate, Wagner, yo me acuerdo eh, cuando Colombia, en un esfuerzo de un tratado por la paz, llegó a convenios y acuerdos con el Ecuador de la fumigación, ¿se acuerda? ¿No? así es, A así las es. plantaciones de coca para sustituirlas pues, con otras plantaciones. ¿Eso en qué terminó? No quedó en nada. Hoy hay el doble de lo que había en aquella época de plantaciones de coca. Así es. Yo digo y pongo el ejemplo de Europa. Europa le ve a Rusia como una amenaza. Sí, Y ellos hicieron el tratado, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se es van a lo defender a Rusia. Si estamos en Latinoamérica, Sudamérica, frente a un ataque, hagamos una coalición de países, porque a correcto. todos nos afecta lo mismo, pero ya no que sea una declaración que yo me reúno, que firmo, que sí te voy a ayudar, que yo te amo, que yo te quiero, pero realmente no sucede. Tenemos que hacer lo que aterrice y que sea real, porque hoy estamos peleando esta lucha con problemas que son externos como la coca, la minería,